Buenos días a todos, mi nombre es Amalia Kristik, soy psicóloga infanto-juvenil y participo de la Asociación Prader-Willi Chile hace bastantes años, por lo tanto me ha tocado acompañar a diversas familias en el manejo y en el acompañamiento de un niño con síndrome de Prader-Willi. Hoy día vamos a ver en esta ponencia que yo les quiero compartir la seguridad alimentaria y el manejo de ansiedad en las festividades. Hoy día vamos a revisar, bueno, en esta tabla de contenidos lo que tiene que ver con, en primer lugar, la seguridad alimentaria o food security, las estrategias para las salidas ocasionales, los cumpleaños u otros eventos sociales, las festividades y las vacaciones. En primer lugar, bueno, comentarles que sabemos que ser papá o mamá de un niño con Prader-Willi no es una tarea fácil, ¿ya? Y por lo mismo requiere que desarrollemos ciertas características que nos ayuden a tener un mejor manejo de nuestro hijo o joven con Prader-Willi. Entonces, aquí en esta lámina van a encontrar una especie como de perfil deseable de estas características que debiésemos ir intentando adquirir o desarrollar con el tiempo. Necesitamos ser papás firmes, pero cariñosos y acogedores. Necesitamos estar calmados, pacientes, ser positivos, es decir, animarnos y entregarnos como características positivas al momento de enfrentar situaciones difíciles. Necesitamos ser consistentes y predecibles, es decir, entre más nosotros logremos entregar un marco de reglas y un marco de funcionamiento a nuestros hijos o jóvenes y que ese marco se mantenga en el tiempo, es más factible que uno pueda llevar una relación sana con ese hijo o joven y en el fondo disminuir la cantidad de situaciones difíciles. Necesitamos que los papás también no le teman al escrutinio público ni ceda frente a situaciones embarazosas, ¿ya? Más de alguna vez hemos escuchado situaciones en las cuales, no sé, por ejemplo, las familias están en algún lugar público como un mall o en un supermercado y se dan estas situaciones donde a lo mejor se desencadena una pataleta y entonces ahí uno en el fondo ocupa este término como cara de póker para no dejarse llevar por lo que está ocurriendo alrededor, si en el fondo mantener la calma y poder como retirarse del lugar si es necesario, pero en el fondo no intimidarse por todas estas miradas que a veces suelen ocurrir en los lugares públicos. También necesitamos que no sea fácil de convencer ni de persuadir, ¿ya? Es decir, nosotros en psicología decimos que en el fondo ningún niño o ningún joven nace siendo manipulador, ¿verdad? Pero sí, obviamente, van desarrollando estrategias de supervivencia y como que saben con quién acudir, ¿verdad? Si una mamá o un papá es más flexible o en realidad cumple menos estas reglas de las que estamos hablando, claramente van a acudir a aquel que sea más fácil de persuadir y convencer. Por lo tanto, intentar evitar eso. También necesitamos que no se dé por vencido cuando las cosas no le resulten a la primera, ¿ya? Es decir, en este recorrido de tener un hijo o un joven con Prader-Willi van a haber millones de situaciones difíciles y por lo tanto ahí es súper importante como armarse de valor y un poco tener siempre en la mira este lema un poco de que todos los adultos merecen como un poco adquirir estrategias que le permiten ir acompañando a este hijo con Prader, ¿ya? Y también finalmente necesitamos que no sienta lástima ni se compadezca, especialmente frente al tema de la alimentación, ¿ya? En este recorrido también que yo he hecho acompañando familias, a veces uno suele escuchar a mamás o papás como con este argumento de es que tiene hambre, es que yo lo veo, me pide más. Entonces empiezan un poco como en esta cadena de la pena, de la lástima, y desde ahí ofrecen más comida cuando en realidad el niño o el joven no lo necesita. Entonces no podemos entrar en esta cadena de compadecernos del niño,
¿ya? Sino que al revés, tenemos que entregarles solo lo que necesita. La seguridad alimentaria, ¿ya? Yo les había dicho que íbamos a comenzar por este tópico porque es muy importante tenerlo como telón de fondo. Con frecuencia los papás creen que los niños o jóvenes con Prader-Willi son infelices si no se les da la cantidad de comida que ellos demandan, ¿ya? Que tiene un poco relación con esto que les venía contando anteriormente. O a veces son los familiares más cercanos quienes piensan que se está exagerando cuando se toman estrategias restrictivas con la comida, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo mejor a un tío o a una abuelita que nos mira como con cara de extrañeza o nos dice que tú estás siendo muy estricto, tú no le das la comida, ¿por qué no le quieres dar ese pedazo de torta? Entonces, en el fondo, claro, nos vemos enfrentados muchas veces a estas situaciones donde se piensa como que esto es una exageración. Sin embargo, necesitamos recordar cómo es el cerebro de un joven o un niño con Prader-Willi, ¿ya? Primero, bueno, recordar que no tiene control de saciedad a nivel hipotalámico, ¿ya? Es decir, esto es un tema a nivel cerebral, tiene un origen biológico, por lo tanto, esto no es una sensación de que el niño o el joven tenga o no tenga hambre, no es un sentimiento, es efectivo que los niños no tienen control de saciedad a nivel hipotalámico, ¿ya? Por lo tanto, su cerebro nunca les envía el mensaje de que ellos están satisfechos. Y desde ahí es que se desencadena esto como de pedir más y más comida, ¿ya? Es importante también mencionar que el estómago de los niños o jóvenes con Prader-Willi suele estar agrandado o distendido, ¿ya? Entonces, de ahí también se suma esta sensación como de nunca llenarse. Y ahí es relevante tener esto en cuenta porque en el fondo puede llegar a romperse con el exceso de comida, ¿ya? Es decir, si como papás nosotros no tenemos esto en mente, podemos descuidarlos, podemos entregarles tanta comida que finalmente se produzca esta ruptura del estómago. Ligado a lo anterior, no tienen un apropiado umbral del dolor, ¿ya? Por lo tanto, es probable que nunca se quejen de dolor de estómago, es decir, que pueda estar produciéndose esta ruptura, por ejemplo, o que a lo mejor puedan haber comido en exceso, pero jamás van a decir me duele la guata o me duele el estómago. Y adicionalmente a eso, y lo que es más peligroso todavía, rara vez vomitan, ¿ya? Por lo tanto, si esto se produce, o sea, si realmente apareciera el vómito, el niño o el joven debe ser llevado inmediatamente al servicio de urgencia, especialmente si ha comido en exceso, ¿ya? La seguridad alimentaria contempla dos principios, ¿ya? Y un poco estos los ha mencionado la doctora Linda Gurash desde hace varios años, en el fondo. De hecho, ahí ustedes pueden ver en la lámina esta triada un poco que ella pone del no doubt, no hope y no disappointment, ¿ya? Si el niño o joven tiene la claridad del plan alimentario, qué va a comer y cuánta cantidad y cuándo sucederá, ¿ya? No hay espacio para las dudas, ¿ya? No doubt. Y entonces tampoco hay ansiedad. Entre menos alternativas de acceso a la comida tenga, no hope, no chance, no habrá decepción y por lo tanto no disappointment. Es menos probable que se produzcan ansiedad o pataletas, ¿ya? O sea, aquí es muy necesario, a partir de esta seguridad alimentaria que yo les comentaba en la diapositiva anterior, que si no hay espacio para las dudas, no hay ansiedad, sin ansiedad no hay pataleta. Y ahora entonces, teniendo un poco ese marco de fondo, vamos a revisar algunas estrategias que un poco les van a entregar a ustedes herramientas como familia para poder manejar situaciones que se pueden dar en el día a día. Lo primero, es necesario mencionar que la familia debe reajustar su esquema, ¿ya? Y ese reajustar el esquema implica los puntos que aparecen en esta lámina. En primer lugar, la cocina y todos los lugares que tengan acceso a alimentos deben estar con llave,
¿ya? En este punto, bueno, también muchas veces las familias sienten que con esto se exagera o esto repercute como negativamente en los otros hermanos, ¿ya? Pero lamentablemente es necesario tener todo con llave porque en función de esta food security que yo les comentaba, ellos requieren saber que no tienen acceso a lo prohibido, ¿ya? También es necesario un diálogo familiar y esfuerzos compartidos. Es decir, esto de tener, por ejemplo, todas las cocinas con llave requiere que como familia se haya hecho un trabajo previo de, por ejemplo, explicar qué es el Prader-Willi, qué implica el Prader-Willi, que los niños y los otros hermanos sepan eh, que esta es una condición y que por lo tanto la condición exige ciertos ajustes y ciertas adecuaciones que la familia debe hacer para poder convivir con este niño con Prader, ¿ya? Aquí toda la familia nos tiene que ayudar. Es decir, no me sirve, por ejemplo, que mi hijo tenga, mi otro hijo o un hermano en el fondo, chocolates guardados en el velador, no nos sirve que dejen la cocina abierta, porque en el fondo con eso no nos ayudan a mantener esta estabilidad mínima y necesaria para poder funcionar adecuadamente. Y también en el punto 3, que va muy ligado con los dos anteriores, requiere que la familia tenga un estilo de alimentación y una vida sana, ¿ya? Donde se promueva el deporte, donde se promueva la alimentación sana, donde en el fondo existan instancias en las cuales toda la familia valore el ejercicio, valore el tomar acciones hacia una vida sana. Las salidas ocasionales, entonces, ¿ya? Estas incluyen, bueno, todas las idas a los restaurantes, las cafeterías, los cines y entre otros en el fondo, ¿ya? Lograr esta predictibilidad y la seguridad alimentaria es posible, ¿ya? Cuando surgen estas invitaciones más espontáneas, si es que se entrega un encuadre previo de reglas claras, ¿ya? Si se es consistente con los límites establecidos y en el fondo no se realiza ninguna modificación de último minuto, ¿ya? También idealmente hay que buscar lugares que constituyan una buena opción alimenticia. O sea, si vamos a salir todos a comer como familia, ir al McDonald's claramente es contraproducente, ¿ya? O sea, estamos exponiendo a nuestro niño o joven con Prader-Willi a una situación de mucha ansiedad, ¿ya? Mientras que si optamos por lugares donde de antemano sabemos que o hay ensaladas o hay comida más saludable, desde ahí podemos generar muchas opciones que sean factibles y que le permitan al joven mantener la tranquilidad, ¿ya? Y este último punto es muy importante. Siempre se sugiere en el fondo como contar con alguna bebida light o alguna goma de mascar, un chicle, un snack que sea saludable y que lo pueda tranquilizar en la espera, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando uno va a los restaurantes, entre el momento en el que uno llega, que a veces puede haber lista de espera, ¿verdad? Te dan la mesa, te sientas, escoges qué vas a pedir, o sea, ese rato puede ser muy largo, por lo tanto, desde ese momento ya los niños empiezan como con esta rumiación de qué van a pedir, cuánto va a llegar, por qué no llega, y eso puede como desencadenar sentimientos de enojo y desde ahí estos snacks o estos chicles o estas bebidas como que logran calmar un poco. Entonces, le podemos plantear a nuestro niño o joven con Prader-Willi una idea como la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, hoy iremos a almorzar o a comer le damos el nombre del lugar, este restaurante tiene una sección o una parte muy rica de ensaladas, de este listado que vamos a ver, tú podrás elegir la que más te guste y yo eliminaré aquellos alimentos que no puedes comer, por ejemplo, los crutones o si tiene algunos carbohidratos que no estén permitidos en el fondo en el plan alimenticio de ese niño o de ese joven en particular, ¿ya? Y entonces uno hace esta pregunta, ¿estás de acuerdo? ¿Ya? Y si quieres postre, puedes comer fruta o helado sin azúcar, ¿ya?
Si no hubiese ninguna de esas alternativas, se le puede decir que en el fondo como familia no van a pedir postre, pero que una vez que hayan llegado de vuelta para la casa se le va a dar una fruta o un yogurt. Entonces nuevamente se le hace la pregunta, ¿te parece? ¿Y por qué les hago énfasis en esas preguntas? Porque es muy importante verificar que se ha comprendido y aceptado la negociación por parte del niño o del joven, ¿ya? Si él no les ha dado el vamos, en el fondo, hay que evitar la salida o regresar a la casa utilizando una frase como la siguiente. Si no estás de acuerdo con lo que te acabo de explicar, no podremos salir o nos vamos a tener que devolver. ¿Estás seguro de que prefieres quedarte en la casa? ¿Ya? ¿Estás seguro de que prefieres devolverte? Y entonces la frase que les conté aquí al inicio ayuda mucho a que los niños tengan como esta ilusión de elección. En el caso de las cafeterías, ¿ya? La ansiedad puede estar vinculada como a la gran oferta de alimentos con altos niveles de azúcar. Ya sabemos que las cafeterías ofrecen tortas, pasteles, helados, galletas, etc. ¿Ya? Entonces, aquí es muy importante clarificar las posibilidades reales que tiene de comer ese niño o joven, ¿ya? Y considerar sus gustos y ofrecer la ilusión de elección. Esto que yo les comentaba, en el fondo se refiere a que yo le doy al niño o al joven 2 o 3 alternativas y le permito elegir entre esas 2 o 3 alternativas. Es decir, las opciones no son ilimitadas, sino que dentro de un marco acotado que yo le entrego de lo que puede comer, él igual elige lo que más le gusta, ¿ya? Y entonces, anticipar estas opciones es clave. Cuando ustedes van a la cafetería, es importante haberle mencionado como qué cosas él cree que puede o no comer. Entonces, aquí también tenemos una frase que pueden utilizar en el sentido de que uno puede decir algo como, hoy iremos a este lugar, la cafetería tiene muchas cosas ricas, algunas que tú puedes comer y otras que no. Para ayudarte a que sea más fácil y quedes contento, yo te voy a dar 2 o 3 opciones de la carta y tú puedes elegir la que más te guste. ¿Estás de acuerdo? Nuevamente ahí hacemos el verificar si está de acuerdo con la negociación. En el caso de otras salidas ocasionales, como el ir al cine, donde también obviamente hay alimentos prohibidos, es importante anticipar en qué consiste el panorama, a dónde se irá y qué involucra, ¿ya? Entonces, también aquí tenemos 2 opciones como de cómo podemos presentarles a los niños o jóvenes este panorama. Por ejemplo, hoy iremos al cine y veremos la película que tú o yo o escogimos, como ya almorzamos, tomamos té o comimos en la casa, no compraremos nada en el cine, pero podemos llevar una bebida o un chicle. ¿Estás de acuerdo? ¿Te animas a ir? ¿Ya? Y la opción 2, es decir, algo en el estilo de hoy iremos al cine y veremos la película que tú o yo escogimos, podemos comprar una bebida light o llevar un snack desde la casa. ¿Qué prefieres? ¿Te animas a ir? ¿Ya? Y aquí esta parte también es bastante fundamental en el sentido de que como gesto de solidaridad hacia el niño o el joven comprador Willy, uno podría pedir con anticipación a los familiares o los amigos con los que se va a ir al cine que tampoco compren alimentos a menos que estos sean saludables, ¿ya? Como para evitar esta diferencia de por qué ellos sí y yo no. Si no es factible, ¿ya? Hacer esa diferenciación, explicar al niño o joven comprar Willy con un lenguaje suave, amable, que todos somos diferentes y que necesitamos diferentes cosas para cuidarnos, para estar sanos y felices. Aquí yo siempre pongo este ejemplo de que así como los niños con diabetes, por ejemplo, necesitan inyectarse insulina, u otros niños necesitan, no sé, ciertas prótesis en las piernas para correr. O sea, también aquí mencionar que el Prader con esta condición hay cosas que no puede. Por lo tanto, los papás tienen este rol de cuidarlos para que estén sanos y felices.
Bueno, y la parte difícil, ¿verdad? Y si se desencadena una pataleta. Lo primero que hay que tener en mente es que hay que evitar dar en el gusto con alimentos que no puede comer con tal de calmarlo, ¿ya? En el fondo uno tiene que poder buscar toda la fortaleza que exista en uno como papá o mamá, la serenidad suficiente como para decirle al niño o joven con una voz calmada pero firme que en esas condiciones no se puede permanecer en el lugar y debe retirarlo afuera. Si es capaz de regularse con ese límite, ¿ya? Otorgue la oportunidad, vuelva a establecer la negociación para chequear si es posible regresar al lugar. Si el exabrupto supera las posibilidades de manejo, ¿ya? De los adultos, y el niño o joven no da señales como de poder superar este impasse, es necesario que se le lleve a la casa, que se le proporcione un espacio de calma donde se pueda tranquilizar, ¿ya? O también se pueden utilizar distractores para disminuir la tensión. Por ejemplo, al momento de retornar a la casa, se le puede preguntar al niño si quiere un vaso de bebida, como algo que un poco lo puede sacar del enojo, ¿ya? Solo una vez que el niño o el joven haya regresado a este estado neutral, la idea es poder establecer un diálogo y reflexionar en las causas que generaron la frustración, ¿ya? Y que piensen en conjunto de qué forma podrían resolverlo para una próxima vez, ¿ya? Ahí en el fondo el papá o la mamá podría decirle, mira, ¿sabes qué? Me di cuenta de que este lugar te hizo sentir mal o angustiado o estresado y parece que este sitio entonces no es muy adecuado, quizás no vamos a poder volver a este lugar en una próxima vez, ¿ya? Eh, si es que no se llegaran como a estas conclusiones más positivas de la reflexión. Los cumpleaños u otros eventos sociales de esta índole eh, también suelen ser, bien difíciles si es que uno no establece un marco previo, ¿ya? Entonces, eh, basta en los cumpleaños para que podamos proveer seguridad alimentaria con que seamos rigurosos con las porciones, ¿ya? Y ojalá preferentemente contemplar un menú que contenga opciones saludables, es decir, a lo mejor en el cumpleaños de mi hijo o Prader con síndrome de Prader-Willi o en el de los hermanos donde va a participar este niño con Prader, yo no voy a tener solamente cosas que mi hijo no pueda comer, ¿ya? Es decir, primero, por ejemplo, si es su cumpleaños, el del niño con Prader-Willi, hay muchísimas alternativas alimenticias que permiten hacer cumpleaños bajos en calorías o en productos que no dañen la salud de estos niños, ¿ya? Y entonces aquí es importante que en el fondo uno pueda avisar con anticipación, por ejemplo, a los invitados o a los amigos del cumpleañero que no tienen el síndrome, cuál será la dinámica de la celebración para que no reciba regalos asociados a los alimentos prohibidos o dinero, ¿ya? Muchísimas veces nos sucede que para los cumpleaños los niños regalan o chocolates o dulces o cosas de ese tipo, y en el fondo hacer después el trabajo de decirle a un niño, todo esto que te regalaron no te lo puedes comer, es muy difícil. Mientras que si eso lo anticipamos previamente y le decimos a las familias, por favor, no traer regalos de este tipo, de por sí ya nos quitamos un problema de encima. Ahora, el verdadero problema para los papás aparece cuando la reunión, el asado o el cumpleaños es de algún amigo o familiar que es ajeno al núcleo inmediato, es decir, que no conoce la situación de este niño o joven, ¿ya? Por lo tanto, ahí es fundamental poder anticipar la fecha y el lugar del evento, establecer este encuadre previo y claro de reglas y entregar certeza de lo que comerá, cuándo y en qué cantidad, ¿ya? ¿Y cómo podemos hacer eso? Aquí de nuevo les
les proponemos como esta frase en el fondo que los puede ayudar a articular ese marco. El sábado está de cumpleaños tu tía Juanita y estamos invitados a su casa. Como habrán muchas cosas ricas para comer y eso te puede poner un tanto ansioso, yo te ayudaré a hacerlo más fácil y que así estés contento. Lo vamos a hacer así. Cuando lleguemos allá, yo te voy a dar una bebida light, te voy a entregar un plato, solo lo que yo te ponga en el plato es lo que tú podrás comer. No puedes servirte tú mismo porque a veces te confundes y eliges cosas que no puedes. Tampoco puedes aceptar comidas si otras personas te ofrecen porque puede que ellos no sepan que hay cosas que te hacen mal. ¿Estás de acuerdo? Y entonces ahí nuevamente se verifica que se ha comprendido y aceptado la negociación. Si no se acepta, se le da la oportunidad de cambiar su decisión y si la decisión la sostiene, no opacar la oportunidad familiar. ¿A qué nos referimos con esto? A que muchísimas veces ocurre que a lo mejor la familia está disfrutando de este evento social, ¿ya? Y si se produce esta pataleta o el niño no acepta esta negociación de la que estamos hablando, lamentablemente uno de los dos padres se va a tener que retirar con el niño con Prader, ¿ya? O el hermano mayor, si es que aquí no hay papás. En el fondo, alguien tiene que hacer como esta especie de sacrificio y de llevarse al niño con Prader-Willi para la casa, ¿ya? Sin que los demás miembros de la familia tengan que abandonar el lugar, ¿ya? Porque si no también en estas otras ponencias donde hemos hablado de la relación con los hermanos, suele desencadenarse mucha rabia en los otros hijos de que todos tengan que irse del lugar, de que nadie lo pudo pasar bien por culpa del niño con Prader-Willi, si es que no se hace esta distinción, ¿ya? De que la familia puede quedarse pasándolo bien, pero yo me voy a tener que llevar al hijo con Prader. Y también un poco, bueno, plantearles que en primera instancia, este establecer este marco puede ser más complejo las primeras veces, ¿ya? Puede haber mucha gente que objete, que diga, pero ¿por qué? Estás exagerando, esto que decíamos antes, ¿ya? Pero en eso uno debe ser muy firme como papá o mamá, ¿ya? Y ahí a lo mejor hacer un poco un comentario en la línea de, mira, no me estás ayudando, si tú no me puedes colaborar con esta situación, como de no darle, por ejemplo, comida, de no ofrecerle cosas, yo me voy a tener que ir. Entonces, no es que en el fondo uno haga sentir mal a las otras personas, pero sí es importante como marcar el límite de que si no ayudan a la familia a poder establecer este marco, ustedes no van a poder participar, ¿ya? Durante el evento, este asado, esta reunión familiar o este cumpleaños, es importante considerar los gustos del niño o del joven a la hora de ponerle la comida en el plato, ¿ya? Si no hay loza o vajilla, se puede usar una servilleta, o sea, ahí depende un poco como de las condiciones y de la creatividad de ustedes. En la medida de lo posible, ofrecer esta ilusión de elección que yo les comentaba, ¿ya? Y aquí este punto es muy central. Es importante solicitar con anticipación la colaboración de algunas personas más cercanas, como los abuelos, los hermanos mayores o a lo mejor algún tío o padrino, para que pueda ejercer supervisión de estas reglas acordadas con el niño o joven y que se cumplan, ¿ya? Y también se puede avisar al resto de los invitados como que no le ofrezcan ningún tipo de alimento, ¿ya? Hay que estar muy alertas para interceptar posibles imprevistos, ¿ya? En el sentido de que a lo mejor yo puedo estar vigilando, puedo estar supervisando, pero si alguien no me escuchó, se lo olvidó, va a ir y va a ofrecer, entonces ahí en el fondo uno tiene que interceptar y hacer como no, gracias. Si ustedes viesen ciertas señales en el niño o en el joven como de disgusto, utilizar estas maniobras de distracción que mencionábamos anteriormente. Uno le podría preguntar, mira, veo que tu vaso de bebida estaba muy vacío, ¿te gustaría que te ponga más bebida light? O mira, ¿me podrías acompañar a buscar más servilletas?
en el fondo uno tiene ahí como ciertas herramientas para evitar ese impasse. Y tal cual como dijimos en las láminas anteriores, frente a las pataletas, llevarlo afuera, entregar la oportunidad de regularse, ¿ya? No exponerlo en el fondo frente a las otras personas, ¿ya? Si esto no fuese posible, irse del lugar y volver a la casa. Las festividades y vacaciones, ¿ya? Las festividades obviamente generan momentos donde suele ir acompañado mucho exceso, ¿ya? Por lo que quizás signifique la época como más difícil o más compleja en esto de poner límites y de brindar este ambiente libre de ansiedad. Por lo tanto, aquí también tenemos algunas estrategias o herramientas que pueden ayudarnos a sobrellevar estas festividades como de buena manera. Por ejemplo, en ocasiones como Semana Santa o Halloween, en general tienen fácil resolución si con anticipación se disponen, por ejemplo, de dulces sin azúcar, si se resguardan las proporciones, ¿ya? Para la mayoría de los niños o jóvenes con Prader o sin Prader, la gracia de estas festividades se relaciona con participar de una actividad entretenida y motivadora. Por ejemplo, en el caso de Halloween, esto de salir disfrazados es muy importante, ¿ya? Entonces, más que el alimento en sí, hay que permitirles participar de la actividad. Y entonces aquí, tanto en Halloween como en Semana Santa, uno pudiese anticipar la cantidad de huevitos de Pascua o de dulces que tendrá acceso por día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nos puede pasar que de Halloween a lo mejor lleguemos con un balde lleno de dulces, ¿cierto? Y que entonces el niño o el joven tenga la fantasía de que todo eso se lo va a poder comer de una misma vez, ¿ya? Y no, ahí es importante en esto que yo les comentaba de resguardar las proporciones, de ser capaz de hacer esta anticipación y decirle, mira, tenemos 50 dulces, de esos 50 dulces yo te voy a ir pasando 3 todos los días o 2 todos los días. En el fondo ahí queda como a criterio del plan alimenticio que cada niño tenga, pero sí hay que hacer ese marco, como de no te los voy a pasar todos de una vez. Para las demás festividades, como el Día de Acción de Gracias o a lo mejor los días nacionales o las fiestas patrias, las Navidades o el Año Nuevo, la palabra clave aquí otra vez es la proporción, ¿ya? Como suele pasarle a la mayoría de los papás, evitar la ingesta de alimentos calóricos tiende a ser casi imposible en estas fiestas, ¿ya? Porque por eso puse la foto anterior en el sentido de que hay como estos grandes banquetes, ¿verdad? Y entonces eso suele generar un estrés adicional, como querer luchar contra esta realidad suele traer conflictos innecesarios que se podrían evitar con un poco de flexibilidad, ¿ya? Entonces, en estas fiestas que son ineludibles, el mensaje no es prohibir, no es privar ni evitar, sino más bien tener en mente que el niño o joven con Prader-Willi podrá salirse de su plan alimenticio siempre y cuando se resguarden las proporciones. Aquí es importante anticipar dónde y cómo se llevará a cabo la celebración, mencionar que al ser una fecha especial, papá y mamá harán una excepción, ¿ya? Y entonces se acompaña y se elige en conjunto las opciones de alimentación, pero se mantiene esta modalidad de que solo podrá comer lo que se le ponga en su plato. Es decir, nuevamente se le ofrece esta especie de ilusión de elección, ¿ya? Pero se resguarda la proporción, se resguarda la dinámica de lo que ustedes le ponen en el plato. Durante las vacaciones, ¿ya? Durante las vacaciones también suelen ocurrir algunos desajustes si es que uno no tiene este marco previo también del que hemos estado hablando toda esta ponencia. Y entonces aquí también hay algunas indicaciones o sugerencias mínimas, ¿ya? En primer lugar, ojalá preferir lugares de veraneo que permitan cerrar acceso a la comida. Es decir, nos ha pasado a veces que las familias, por ejemplo, no sé, se van a una playa, arriendan una casa, pero si esa casa tiene
estas cocinas abiertas o cocinas americanas, claramente eso va a ser muy difícil como para el niño el poder manejar esa ansiedad de que entonces sí tengo esta opción de robar comida, ¿ya? Es importante también implementar algunas rutinas mínimas, acomodarlas a las condiciones actuales de veraneo, ¿ya? ¿En qué sentido? En que aquí es importante que podamos, por ejemplo, decir cosas como, mira, si en mi casa todos los días nosotros tomábamos el desayuno a las 9 de la mañana, a lo mejor en tiempos de vacaciones no va a ser a las 9 porque vamos a querer dormir un poquito más, ¿ya? Entonces, en este sentido, aquí nosotros podemos anticiparle al niño estas modificaciones. Mira, ahora que estamos de vacaciones, no vamos a tomar el desayuno a las 9 como lo hacíamos generalmente, sino que ahora lo vamos a hacer a las 11. Pero mira, lo que podemos hacer es que a lo mejor yo te voy a dejar una barrita muy temprano para que tú te comas eso mientras tanto y nos puedas esperar hasta el desayuno que va a ser a las 11. ¿Ya? O sea, cualquiera sean los ajustes o las modificaciones que ustedes realicen a esas rutinas que tienen establecidas, es importante mencionarlas y anticipárselas a ese niño o joven. También vamos a buscar evitar que el niño o joven realice tareas dentro de la cocina, es decir, esto de ayúdame a cocinar tal cosa, o qué te parece si tú me cortas los tomates, porque esas también son situaciones en las cuales los niños pueden aprovechar las circunstancias para robar alimento. Y por lo tanto eso es una situación que aumenta el estrés, ¿ya? Entonces, en vez de ese tipo de ayudas, vamos a preferir las responsabilidades que no le den el acceso a robar comida, ¿ya? Me podrías poner la mesa, me podrías, no sé, ordenar las camas, me podrías limpiar las ventanas, lo que sea que a ustedes se les ocurra o sea importante dentro de su rutina, pero que no tenga relación con la comida. Si el plan de alimentación se flexibiliza, ¿ya? Controlar también en qué momento del día se saldrá y sea riguroso en la cantidad, ¿ya? ¿Por qué también esto es importante? Porque a veces suele pasar que, no sé, a lo mejor durante las vacaciones aplicamos estos juegos de mesa o salen las cabritas o los chocolates como para complementar esta instancia de juegos, o quizás a veces en la playa comemos los helados, ¿verdad? Entonces, es importante que si vamos a salirnos de nuestro plan alimentario, ¿ya? Que sea una vez al día, que sea un momento y que sea con unas porciones controladas en el fondo, ¿ya? Pero no nos podemos salir con el helado durante la mañana y después con las papas fritas en el almuerzo y después con los chocolates en los juegos de mesa. O sea, tenemos que escoger una de esas opciones. Y por último, es importante en esto que les decía al comienzo, de promover actividades de ejercicio físico por sobre la vida sedentaria. Es decir, las vacaciones debe también incluir algún tipo de deporte que un poco pueda como contrarrestar estos desajustes que van a tener en el plan alimentario, ¿ya? Cosa de que no vaya aumentando el peso de nuestros niños o jóvenes con Prader-Willi. Y entonces, para ir haciendo cierre, es importante recordar estas como palabras clave, ¿ya? Necesitamos reorganizar y encuadrar, necesitamos proveer seguridad alimentaria, necesitamos ser capaces de anticipar todas estas reglas, todos estos cambios, lo que vamos a esperar o no de nuestro niño o joven con Prader-Willi. Necesitamos negociar en este énfasis que yo les decía como de las ilusiones de elección, de decir, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Necesitamos también flexibilizar, ¿ya? Porque en el fondo sabemos que hay ocasiones en las cuales, lo que yo les decía, no vamos a poder implementar esto de la manera tradicional o como de la manera rigurosa. Entonces ahí sí se requiere que podamos hacer ciertas flexibilizaciones, pero como con un marco de fondo. Necesitamos resguardar las proporciones,
no ceder, ¿ya? Es decir, que si el niño o joven empieza como con este discurso de mamá, es que quiero más, o papá, todavía tengo hambre, mantener ahí las reglas que ustedes han establecido, ¿ya? O frente también a las pataletas, en el sentido de que si se produce esta eh, situación difícil en un evento familiar, ¿ya? Donde ustedes vean al niño desbordado, no le voy a entregar más papas fritas para que deje de estar desbordado, ¿ya? O sea, ahí la salida es tomarlo e irnos para la casa, como yo les comentaba en estas estrategias, pero no ceder con más comida para que entonces no me dejen vergüenza, ¿ya? Y obviamente, y algo muy importante, es no exponer. Es decir, con esto nos referimos a que si se desencadenara la pataleta, vamos a intentar evitar que el niño se quede llorando o montando este espectáculo a la vista de otras personas, porque eso daña su imagen, daña también el vínculo que puede tener como con a lo mejor primos más pequeños o con hermanos más pequeños, que en el fondo como que no hay que perder de vista de que estas situaciones de estrés o estas situaciones de pataleta generan mucho temor en otras personas, como el nivel de intensidad o el nivel de escalada al que pueden llegar los niños con la pataleta puede generar temor en las otras personas. Entonces, para protegerlo a él y para proteger también a las otras personas, evitamos exponer. Apenas se empiece a producir esta situación conflictiva, yo lo retiro, lo llevo a alguna pieza donde a lo mejor podamos estar a solas, que se pueda calmar, que podamos entonces hacer esta reflexión para luego volver. Y como les decía, si eso no es posible, entonces nos vamos del lugar, pero jamás, jamás dejarlo gritando o alterado a la vista de otras personas. Y entonces ahora, bueno, yo agradezco muchísimo la escucha de todos ustedes y quedo abierta para las preguntas.